arranquemos con esta clase llamada Mejora tu sesión de entrenamiento, cómo hacer que tus tareas de entrenamiento no aburran a tus futbolistas. Y aquí vamos a arrancar diciendo que el objetivo de esta clase es que al finalizar hayas aprendido qué aspectos debes tener en cuenta al diseñar tus tareas de entrenamiento para hacerlas menos aburridas. Y básicamente son 3 aspectos que tienes que considerar. Ahora sí, sin más, profes, arranquemos con esta clase para mejorar nuestras sesiones de entrenamiento. Es importante recordar que lo principal de una sesión de entrenamiento, como bien dice Alan, es el aprendizaje, pero sobre todo, desde nuestro punto de vista, es que tenga un objetivo. Esta es la clave de una sesión de entrenamiento, que tenga un objetivo para que justamente el jugador logre un aprendizaje, pero en función a un objetivo. ¿Y por qué en función a un objetivo? Porque el objetivo va a ser previamente planificado. Cuando nosotros estructuremos nuestra planificación de entrenamiento, diremos, ok, en tal semana, en tal microciclo, trabajaremos tales conceptos y cuando ya nos acerquemos a esa semana y nos toque diseñar la tarea de entrenamiento trabajo por trabajo, diremos, bueno, si el objetivo de esta sesión es tal, ok, diseñaré mis tareas en función a ese objetivo. Entonces, siempre lo principal, desde nuestro punto de vista, es que cada sesión de entrenamiento tenga un objetivo que vaya de acuerdo a la planificación que se ha realizado. Y además de ello, para lograr hacer una tarea más integral, tenemos que lograr que sea acorde al contexto en el que nos encontramos, es decir, no copiar una tarea y pegarle en nuestra sesión de entrenamiento sin entender, sin analizar y sin lograr plasmarla en función a lo que queremos nosotros con nuestro equipo. Y además, para lograr que nuestra sesión de entrenamiento sea integral y sea mejor para el jugador, proponemos que sea lúdica. Y esta es la parte en la que nos vamos a centrar. Ya hemos tenido clases de planificación, de programación. De hecho, si quieren aprender a detalle cómo planificar toda su temporada, cómo programarse, diseñar sus tareas de entrenamiento, al final les vamos a contar cómo pueden hacerlo. Pero hoy nos vamos a centrar en este aspecto, en el aspecto lúdico de la sesión de entrenamiento, que es justamente una de las partes importantes para lograr que sea una mejor sesión de entrenamiento. Pero como ven, no es la única. Y es importante recordar eso antes de entrar al tema en específico. Ahora sí, como les decía, las tareas de entrenamiento están aquí. Estas deben ir de acuerdo a lo que se quiere para la sesión de entrenamiento. Y lo que se quiere para la sesión de entrenamiento tiene que ir de acuerdo a lo que se quiere para el microciclo de ese momento. Un microciclo suele durar entre 5 a 15 días. Mi recomendación que dure de partido a partido, que traten de que no dure más. Y ahora, si tienen 2 partidos en una semana, bueno, pueden hacer un microciclo un poquito más largo, pero esa es mi recomendación. Y bueno, el objetivo del microciclo debe ir alineado al objetivo del mesociclo. Y el objetivo del mesociclo debe ir alineado al objetivo del masociclo. Se los pongo de una forma un poco más sencilla. De repente tu objetivo a lo largo de la temporada es lograr que tu equipo tenga determinado estilo de juego, por darte un ejemplo. En tal mesociclo vas a determinar que vas a trabajar el ataque combinativo de tus jugadores. Y en determinado microciclo vas a determinar que vas a trabajar la conservación del balón. Todo ese microciclo, la conservación del balón y la progresión del juego en ataque. Y luego en tu sesión de entrenamiento, por ejemplo, vas a tener una sesión de entrenamiento en específico donde vas a trabajar el concepto del tercer hombre. Y luego tus tareas de entrenamiento tendrán que ir de acuerdo a ese objetivo que quieres realizar. Pero, ¿a qué quiero llegar? A que no es solamente decir, no, yo quiero trabajar rondos y poner juegos reducidos y llego y le meto rondo. En realidad no es así, profes. En realidad uno tiene que planificarse. Uno tiene que decir, ok, durante todo el año, ¿qué voy a trabajar? Y no hacerlo tan a detalle, tener la visión general a lo largo del año, luego ir dividiéndolo para en función a eso ya diseñar una tarea de entrenamiento que sea de acuerdo a nuestros objetivos. Esto es fundamental. Y de hecho, los que quieran conocer a detalle cómo planifico con el Centro de Alto Rendimiento de Deportivo Esmeralda que estoy trabajando,
La otra semana les vamos a contar cómo, que de hecho tenemos un lanzamiento de algo espectacular, ya al final también les vamos a contar. Nada, esto es, profes, las tareas de entrenamiento de acuerdo siempre al objetivo, por eso ponemos esta gráfica, para que lo puedan siempre recordar. Y ahora sí pasemos a la parte específica de este webinar, que es cómo logro que mis tareas sean más divertidas, más lúdicas, cómo hago que mis jugadores se diviertan. Lo primero, y aquí se los digo, es la actitud de ustedes. Y esto no está en las láminas. Esto anótenlo y recuérdenlo siempre. Su actitud es la más importante. Si llegas al entrenamiento con, ya muchachos, a ver, a calentar, den vuelta, listo, plin, armo, ya, haz esto, lo otro, ya se acabó. No. Tienes que ir con ganas a entrenar. Yo cuando llego, y a veces veo a mis chicos que entran al campo mirando abajo, sin estar tan felices, les digo, muchachos, ¿qué pasa? Estamos viniendo a hacer lo que amamos, a jugar fútbol. Hay que ser felices, hay que divertirnos. Casi todo mi entrenamiento es con balón. Hay días donde el 100%, como hoy, que el 100% del trabajo fue con balón, y hay días donde el 80, 90% es con balón, hasta el 70%, no más, no menos de eso. Pero siempre los alegro, siempre estoy ahí con ellos, tratando de animarlos. La misma energía que tengo acá, la tengo en el entrenamiento. Me vengo de entrenar, entrené de 6 a 7, luego vine, cené, descansé un momento, y ahora estoy aquí dando el webinar con energía, profe, porque amo el fútbol. Porque amo el fútbol, y es lo mismo que tenemos que transmitir a nuestros jugadores para que ellos logren divertirse. Y esto como parte general. Ahora sí vayamos a lo más puntual, a lo que siempre quieres anotar y tener claro al momento de diseñar. Y es que una tarea de entrenamiento va a ser más divertida para tus jugadores si tiene ciertas características. Y esto lo he logrado bajar luego de analizar, de estar estudiando este tema. Y hay fundamentalmente 3 aspectos. Y creo que no lo había puesto tan claro. Y de hecho vamos a sacar un post con la claridad que vamos a explicarlo aquí también. Y es que si en tu tarea de entrenamiento hay oposición, hay cooperación y hay finalización, logras que sea más lúdica. Y ahora, no tiene que tener las 3. Basta con que tenga alguna de ellas para que sea más lúdica. Pero si tiene las 3, es mucho más lúdica todavía. Y ya vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos aspectos en específico. La cooperación. ¿A qué se refiere la cooperación? La cooperación quiere decir que si los jugadores se relacionan entre ellos durante la tarea, no solo se generará una dinámica más divertida, sino que además se trabajará en una situación más acorde a la realidad de juego. Te pongo un ejemplo. Hoy, para realizar el calentamiento de mis chicos, como es el día viernes, donde normalmente le meto una carga más intensa porque tienen más tiempo de descanso, hasta el lunes, en la noche, y donde normalmente trato de hacer la sesión más lúdica y todo con balón, ¿qué hice? Un círculo, dentro del círculo los jugadores iban tocando el balón, moviéndose, y por fuera iba un jugador trotando. Al silbato primero, y luego ya cuando el jugador decidiera, tocaba la espalda de un compañero, tenía que correr alrededor del círculo e intentar entrar. Pero mientras eso, el resto de compañeros iban tocando la pelota. Y ahí le puedes meter complejidad, le puedes meter 2 balones, puedes hacer que los jugadores hagan donde toco voy. Ahí ya depende de ti y de tu creatividad. Pero lo que quiero que siempre tengas en cuenta cuando realizas tareas de entrenamiento, mi querido entrenador, es que trates de meterle cooperación. ¿Qué quiere decir cooperación? Que los jugadores se relacionen entre ellos durante la tarea. Sea o sea, puede ser, digamos, de una forma, y ya vamos a ver, opuesta, de oposición, que sería el hecho de que 2 jugadores corran y compitan para ver quién entra al círculo primero, que sería una parte de la tarea donde habría oposición, pero otra parte de la tarea que te he contado es en la que hay cooperación. ¿Cuál es? En la que están todos alrededor del círculo tocándose el balón. Y tal vez en tu cabeza no lo veas, porque no lo veía yo hasta antes de hacer la tarea, pero el hecho de que el jugador esté ahí tocando el balón y que tú estés motivándole, diciéndole, vamos, tienes que estar activo, anda moviéndote, anda calentándote, y el jugador esté ahí haciendo pausa activa, tocando el balón, atento a ver si el compañero le toca la espalda y le toca correr o no. Eso lo mantiene al jugador despierto. El hecho de correr con su jugador, que tener oposición, eso también, eso lo vamos a hablar ahorita. Pero lo que quiero que veas es el tema de la cooperación.
Y es fundamental, de nuevo, que al diseñar tu tarea pienses cómo hacer que tus jugadores se relacionen entre ellos. No solo para que sea más divertida, sino porque en realidad la dinámica del juego es así. En la realidad del juego, los jugadores de tu equipo están constantemente cooperando. Entonces, en tanto metamos esta situación de cooperación, por más que no sea tan parecida a la realidad del fútbol, ya los jugadores estarán aprendiendo a funcionar como un equipo. Por eso es fundamental esto. No solo porque el jugador se va a divertir, sino por muchos otros aspectos. Y por eso recomiendo que tengan esto en cuenta cuando diseñan la tarea de entrenamiento. Ahora, es importante considerar aquí en esto de la cooperación que si hay mucha diferencia entre el nivel de los chicos, la cooperación puede frustrar a los más avanzados e influir negativamente en los menos avanzados. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tienes chicos que tocan muy bien el balón, los mezclas con chicos que no lo tocan muy bien, al final se va a sentir un poco. Se va a sentir un poco y la recomendación es, en las tareas que sean muy sencillas, mézclalos, porque al final, digamos, van a poder trabajar en conjunto. Pero, por ejemplo, ¿qué hice yo? Porque tengo algunos chicos que no están, digamos, al mismo nivel, tengo algunos chicos de mayor nivel que otros. Lo que hago es, por ejemplo, cuando trabajo los rondos al finalizar, por ejemplo, hoy hice un 4 versus 4 con 3 comodines, y los comodines, como a los comodines no les quitas, yo pongo esa indicación que al comodín no se le quita la pelota, bueno, pongo de comodín a los chicos que tienen menor dominio técnico. Entonces, mantengo la cooperación en el trabajo, no los hago sentir menos porque siguen trabajando con todo el grupo, pero la diferencia es que tienen mayor tiempo para jugar, porque claro, reciben el balón y pueden jugar sin que nadie les marque. Entonces, así los ayudamos. Pero es muy importante tener en cuenta esto, meterle cooperación a las tareas, pero ver que tener cuidado de que no frustremos a los más avanzados y que no hagamos que los menos avanzados tengan miedo de fallar. Y hay que tener cuidado en esta línea. Es un tema de tener cuidado al momento de diseñar, pero siempre meterle cooperación para hacerlo más divertido. Ahora hablemos de oposición. Es otro aspecto que te recomiendo tener en cuenta al momento de diseñar tus tareas de entrenamiento para que logres tener una tarea más divertida. Y aquí lo que hay que ver es que si se presentan adversarios a vencer durante la tarea, el jugador se motiva más a realizar la tarea con éxito. Esta motivación trae consigo mayor diversión en el futbolista. Si tú corres una carrera y no tienes rival, ya ganaste. Entonces no te motivas. Justamente por eso es que hay que meterle oposición a las tareas, para que el jugador se motive. Y oposición no solamente es hacer un 1 contra 1, un 2 contra 2, o hacer que hagan regates y a ver un 3 contra 2, un 3 contra 1. No solo es eso. De hecho, oposición puede ir a temas tan menos contextualizados, como lo que te contaba hace rato de la tarea con la que arranqué a calentar hoy en mi sesión, que fue el círculo y por fuera el chico trotando. Y claro, la oposición se generaba cuando el chico tocaba la espalda del otro chico que estaba por dentro y ambos tenían que correr y se enfrentaban para ver quién llegaba primero. Y causaba risa en los jugadores. Y no era una risa burlona, sino una risa de diversión. Esa risa de me estoy divirtiendo en esta tarea, por más de que mi compañero fue más rápido, por más de que yo fui más rápido. Y eso se logra sabiendo manejar este tema de la oposición, el meterle adversarios durante la tarea. Y lo podemos hacer, como ves, desde el calentamiento. No hay necesidad o no hay que creer que solamente hay oposición cuando le meto tareas de rondo o cuando le meto juegos reducidos. No, se puede meter oposición en cualquier sentido con el afán de hacer más divertida la tarea de entrenamiento. Y aquí es importante reforzar a los jugadores que todos son compañeros del mismo equipo, pero para efectos de la tarea van a ser rivales y cada grupo o cada persona, si es individual, debe buscar ganar. Esto para preservar el juego limpio, pero mantener la motivación. Siempre cuando hago estos trabajos trato de hablar con los muchachos y decirles que no solamente jueguen vehementemente, sino que tengan cuidado y recuerden que estamos con compañeros. Y es importante porque a veces el chico, dependiendo de la edad con la que trabajes, puede ir
con fuerza desmedida, y no por mala leche, no siempre por mala leche, pero sí de repente porque eso vio en la calle, porque eso le dijo el papá, porque eso le dijo el amigo. Entonces, cuando trabajemos la oposición y sepamos que hay jugadas donde va a haber conflicto, donde va a haber fricción, siempre dejemos este mensaje corto, no tiene que ser mucho tiempo, pero de muchachos, y no se olviden, siempre juego limpio, porque todos somos compañeros. Va, y si vemos que alguien no lo está cumpliendo, lo reforzamos. Hey, muchachos, no se olviden, juego limpio. Claro, no hay necesidad de meterles un diálogo extenso. Eso déjalo para las sesiones que tengas con ellos donde hables de estos temas. Por ejemplo, con el equipo los jueves tenemos sesión de coaching virtual. Y ahí hablo con ellos de estos temas. Que deberías aprender también de temas de trabajo mental, porque si no estás trabajando con un psicólogo, deberías al menos ir metiéndole tú. Y de hecho, si quieres aprender también de estos temas mentales de la mano de expertos, que el Instituto Esmeralda juntó, también te voy a contar cómo al final. Pero nada, aquí el tema, profes, es buscar la oposición, pero hacer que se preserve el juego limpio para evitar posibles lesiones o posibles conflictos o problemas. Y finalmente, la tercera característica que te recomiendo incluir en tus entrenamientos para lograr que sean más divertidos es que haya finalización. ¿Y qué es la finalización? No es solo hacer gol. La finalización es que el jugador se va a motivar más al realizar la tarea si se le brinda la oportunidad de terminar la tarea en alguna opción que simule el gol. No necesariamente tiene que ser un gol frente al arquero. Puedes poner dos arcos y que el jugador tome la decisión si definir a derecha o izquierda, o poner un 1 versus 1 con dos arquitos para ver que el jugador, a qué lado le da el jugador. Por ejemplo, yo manejo muchos de esos aspectos porque, como es un centro de alto rendimiento, no tengo portero, no estoy entrenando con porteros ahorita, entonces los trabajos tengo que meter finalización porque el jugador no puede dejar de finalizar, es parte del juego. Entonces, trato de trabajar mucho la toma de decisiones a través de, ok, tenemos el arco grande, pero yo te planteo que hagas gol o aquí, o aquí, o aquí, y le pongo arquitos chiquitos dentro del arco grande. Y el jugador tiene que decidir a dónde meterlo. Y a veces le pega mal, ¿y ahí qué hago? Profes, y no tengan miedo de parar su sesión de entrenamiento para corregir. No tengan miedo, pero corrijan bien y corrijan rápido. Pero sobre todo, párenla cuando sea necesario. Entonces, por ejemplo, pasó algo, de repente el chico finalizó, pero no le invocó. Paras el juego y le preguntas, ¿decidiste a dónde meter el balón, a dónde finalizar? No, profe, y me ha pasado, y te dicen, no, profe, no lo decidí antes. Entonces, no te va a salir la jugada. Tienes que decidir, visualizarlo y hacerlo. Y le hago que lo haga de nuevo. Y no con el afán de molestarlo, con el afán de demostrarle que puede. No tengamos miedo de hacerlo, porque créeme, va a valer más el lograr en ese minuto, minuto y medio, a veces hasta en 30 segundos lo podemos hacer, que ese jugador aprenda eso y que de repente en tu tarea pare 30 segundos. Créeme que a veces es más importante lograr que el jugador entienda. Y ya para no desviarnos de este tema de la finalización, aquí lo importante es que la tarea se pueda finalizar. ¿Por qué? Porque el jugador se motiva. El alma del fútbol es el gol. Y si el jugador siente que puede hacer un gol, que va a simular una acción de gol, va a motivarlo más, porque va a sentirse definitivamente con mucho más deseos de ganar en esa tarea de entrenamiento a través de un gol. Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la finalización dentro de la jugada se recomienda que sea permitida para todos los jugadores, al menos en algún momento, porque esto brinda al jugador mayores herramientas por si en el partido se le presenta alguna situación parecida y lo mantiene más motivado durante el entrenamiento. ¿A qué me refiero? A que a veces como entrenadores, por ejemplo, trabajamos tareas de finalización únicamente con los delanteros y no, por ejemplo, con los backs centrales. Y no te digo que pongas a los backs centrales a hacer diagonales o a buscar, digamos, no sé, el desmarque de ruptura a través de un lateral. No. Pero lo que sí te digo es que plantees tareas de entrenamiento donde el jugador pueda finalizar.
de repente al calentar terminar con un 1 contra 1, o de repente lo que te digo, ¿no? De ponerle arquitos para que tome la decisión, de enfrentarlo al portero de repente. ¿Por qué? Porque si el jugador practica la finalización, va a tener mayores herramientas para finalizar y hacer gol durante el partido, y además que se va a mantener más motivado durante el entrenamiento porque va a sentir que está logrando anotar goles. Y eso es muy bonito para el chico, lo hace sentir muy bien y hace que tus sesiones de entrenamiento sean mucho más divertidas. Y bueno, mis profes, eso ha sido todo por esta clase. Esperamos de verdad que haya sido de su agrado.